día, ¿por qué no me deja hablarle sobre el Dios de la verdad? So this day, why don't you allow me to talk to you about the God of truth? La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 31, verso 5. The Bible tells us in Psalms 31:5, En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. into your hand I entrust my spirit. You have redeemed me, Lord God of truth. Estamos viviendo en una era We're living in an era donde la verdad se ha vuelto un discurso de odio, where the reality has become a discussion of hate, donde la verdad se ha vuelto un discurso de odio, where the truth has become a discussion of hate, a hate speech. a hate speech. Y la persona es ridiculizada, And the person is ridiculed, es atacada they're attacked, y muy pronto and very lo van soon a poder matar legalmente simplemente por hablar la verdad. they're going to be able to kill you simply because of you're speaking the truth. Y tenemos que entender, hermano, que la verdad es un fundamento inmovible And we need to understand that the truth is an movable foundation en el cual el éxito y la vida de santidad in which success and the life of holiness y donde las decisiones sabias se hacen. and where the wise decisions are made. Pero en este tiempo las personas están escogiendo But during this time, the people are choosing de fundamentar sus vidas en una mentira, to place their To base their foundation on lies, de fundamentar sus vidas en una mentira, to base their lives in a lie y en una realidad imaginaria. and in a reality that's imaginary. Y el problema con este fundamento de arena, And the problem with this foundation of sand, con este fundamento imaginario, with this foundation, imaginary foundation, con este pensar relativo, with this negative thinking, es que la verdad es incambiable. is that the truth is unchangeable. Usted la puede sumergir, You can submerge it, pero así como esa pelota que usted sumerge bajo el agua, but just like that ball that you submerge underwater, tarde que temprano viene y vuelve a flotar hacia arriba, sooner and later it's going to float back up. porque la verdad es universal. Because the truth is universal. Se puede aplicar en cualquier tiempo, en cualquier lugar. It can be applied at any time, at any place. Así que ir en contra de la verdad So going against the truth es como ir en contra de la gravedad. is like going against gravity. Tarde que temprano la gravedad va a ganar. Sooner or later, gravity is going to win. Así que querer vivir en una vida de mentira, So wanting to live in a life of lies, querer vivir en una vida imaginaria, wanting to live in a life of an imaginary life, es como querer viajar al sol y querer aterrizar en el sol en la noche. is like wanting to go to the sun and arrive there at night. No trabaja. It doesn't work. La mentira eventualmente va a robar su vida, The lie is eventually going to steal your life. va a destruir su vida, It's going to destroy your su life, futuro, your future, sus promesas, your promises, su your significancia significance, y su destino. and your destiny. Cuando la verdad viene y nos lleva hacia la vida, When the truth comes and takes us to life, a la libertad, to freedom, hacia nuestro éxito. to our success. Así que, ¿cuál es nuestro reto? So what is our challenge? Nuestro reto es no dejarnos ser confundidos con la confusión de la gente, Our challenge is not to be confused with the confusion of the people, de no ser movidos de la verdad, for not to be moved from the truth, simplemente porque muchas personas están cuestionando y atacando la verdad. simply because many people are questioning and attacking the truth. Porque tenemos que recordar que la verdad humana Because we need to remember that human truth está basada de acuerdo a la raza. is based on race. O sea que cada raza tiene sus propias tradiciones, Each race has its own su traditions, propia historia, their own story, sus propios valores y comportamientos, their own values and behaviors, sus propias palabras y sus propias definiciones. their own words and their own Y definitions. cada raza dice tener la verdad. And every race says they have the truth. La verdad humana
The human race, está basada de acuerdo a nuestras experiencias. the human truth is based on our experiences. O sea que entre más vivo, más cambio lo que yo creo. The more I live, the more I change what I believe. Lo que yo creía que era fácil antes, ahora miro que es difícil. What I used to think that was easy before, now I think that it's difficult. Por ejemplo, yo era consejero matrimonial antes de casarme. For example, I used to be a marriage counselor before I got married. O era consejero de niños antes de tener hijos. I was a counselor of children, of kids before having my own Hasta children. cuando uno se casa y uno tiene hijos, Until you get married and you have children, se da uno cuenta de la verdad. you realize the truth. Así que la verdad cambia de acuerdo a nuestras experiencias. So the truth changes according to our Y experiences. luego la verdad humana cambia también de acuerdo a los nuevos descubrimientos. And then the human truth also changes according to the new discoveries. O sea que la ciencia va cambiando todos los días. So science is changing every day. Conforme va mejorándose la tecnología, How the technology is getting better. mientras se va mejorando la tecnología, As technology is getting better, nos ayuda a tener nuevos descubrimientos it allows us to have new y discoveries. nos ayuda a cambiar esa verdad que antes creíamos que era. And it helps us to change that truth that we used to believe. Así que la verdad humana es subjetiva, So human truth is subjective. no es objetiva. It's not objective, Depende de la raza, depending on the race, de la experiencia, of the experience, de la tecnología. of technology. Así que si fundamentamos nosotros en nuestras vidas en esa verdad, So if our life is founded on that truth que siempre está cambiando, that is always changing, que nunca llega a su final, that it never reaches its end, entonces eventualmente no sabremos qué creer. then eventually we won't know what to believe. Entonces, ¿qué hacemos? So what do we do? ¿Qué es lo que hacemos? What do we do? Nosotros tenemos que creer en el Dios de la verdad. We need to believe in the God of truth. Hoy más que nunca Now more than ever, necesitamos creer en el Dios de los milagros, we need to believe in the God of en miracles, el Dios de la sobreabundancia, in the God of en overabundance, el Dios de la verdad. in the God of truth. Porque el Dios de la verdad Because the God of truth le dice a Abraham, tells tu Abraham, descendencia va a ser incontable your descendants are going to be uncountable, como lo es el polvo de la tierra, just like the sand of the sea, como es el polvo de la tierra, just like the dust of the sea, como es la arena del mar, like the sand of the sea, como son las estrellas del cielo. like the stars of heaven. Y usted y yo ahora somos testigos de esa verdad. Now you and I are witnesses of that truth. Dios le promete al pueblo de Israel que los iba a libertar y a llevar a una tierra prometida. God promises the people of Israel that he was going to set them free and take them to a promised land. Y usted y yo ahora somos testigos de esa verdad. Now you and I are witnesses to that truth. Dios le promete a Josué y le dice, todo lo que la planta de tu pie pisare será tuyo. God promises Joshua everything that your foot touches is yours. Y luego en Josué 21:45 nos And dice, Joshua 21:45 tells us, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Note la última parte, todo se cumplió. not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. Now notice the last part. All came to pass. ¿Por qué? Porque el Dios de la verdad habló. Why? Because the God of truth spoke. Y el Dios de la verdad siempre cumple lo que Él dice. And the God of truth always fulfills what he says. Inclusive cuando miramos un poquito la vida de Jesús, Even when we see a little bit the life of Jesus, en el libro de Mateo capítulo 1, verso 22 y 23 nos dice, in Matthew 1:22 and 23, it tells us, note lo que dice, notice what it says. todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. No, note lo que está diciendo. Notice what it is saying. Todo lo que está pasando Everything that is happening era para que se cumpliese lo que Dios habló. was to fulfill everything that the Lord had Y el spoken. verso 23 nos dice, And verse 23 tells us, y nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás
Emanuel. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Así que estas palabras, todo esto aconteció. So all these words, everything happened. Están por lo menos 18 versos They're in approximately 18 verses. en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. In Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Y inclusive Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, And even Jesus, when he was here on earth, él cumplió cerca de 100 profecías. he fulfilled at least 100 prophecies. Por lo menos 100 profecías. At least 100 prophecies. O sea que profecías acerca de su vida. Prophecies of his life. O sea que él vendría de la tribu de Judá. That he would come from the tribe of Judah. Profecías sobre su vida y su ministerio. Prophecies about his life and his ministry. Zacarías había dicho que él iba a venir en un pollino. Zechariah said that he would come on a donkey. Profecías acerca de su muerte y su resurrección. Prophecies of his death and resurrection. Desde Deuteronomio ya hablaba que tenía que ser enterrado el mismo día. In Deuteronomy, it spoke that he had to be buried the same day. Así que, hermano, todo se cumple porque servimos al Dios de la verdad. So everything is fulfilled because we serve the God of truth. Jesús dijo que vendría y vino. Jesus said he would come and he came. Jesús dijo que moriría y murió. Jesus said he would die and he died. Jesús dijo que resucitaría y resucitó. Jesus said he would resurrect and he resurrected. Y Jesús dijo que vendría una vez y él va a venir de nuevo a levantar la novia del Cordero. Jesus said he would come again and he's going to come once again to pick up the bride. Así que la pregunta es, So the question ¿qué is, nos está diciendo a nosotros ese Dios de la verdad? what is that God of truth telling ¿Qué nos us? está diciendo a nosotros en este tiempo? What is he telling us in this time? Yo creo que él nos está diciendo lo que le dijo a Josué capítulo 1 verso 5. I believe he's telling us what he told Joshua in chapter 1 verse Él 5. nos está diciendo a nosotros, He's telling us, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. just as I was with Moses, I will be with you. No one will be able to stop you all your life. I will not abandon you. I will never leave you. Así que Dios le da estas palabras antes de entrar a la tierra prometida. So Jesus gave this word before entering into the Y promised creo que land. nosotros estamos a entrar por esas promesas de Dios, And I believe we're about to enter into those promises of a God. esas cosas que Dios dijo que iba a hacer en nuestras vidas, en nuestra familia. Into those things that God said he was going to do in our life and in our Y families. en medio de todo lo que está sucediendo ahora, And in the midst of everything that is happening Dios now, nos está diciendo, nadie te podrá vencer, God is telling us no one can overcome you porque yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. because I'm never going to leave you or abandon you. ¿Qué nos está diciendo el Dios de la verdad? What is the God of truth telling us? En Isaías capítulo 43 verso 2 nos dice, In Isaiah 43:2 tells us, cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te vas a ahogar. Cuando tengas que atravesar por el fuego, no te vas a quemar. Las llamas no arderán en ti. when you have troubles, I am with you. When you cross rivers, you will not be hurt. When you walk through fire, you will not be burned. The flames will not hurt you. O sea que note lo que está diciendo. So notice what he is saying. Sí vas a atravesar tribulaciones. Yes, you're going to go through tribulation. Sí vas a tener angustias. Yes, you're going to have anguish. Vas a tener dolor. You're going to have pain. Vas a atravesar tormentas. You're going to go through storms. Pero en medio de todo lo que vas a atravesar, But in the midst of everything you're going to go yo te through, prometo una victoria. I promise you a Yo victory. te prometo ser más que I vencedor. promise you more than a Yo te conqueror. prometo tener paz en medio de la I tormenta. promise you will have peace in the midst of the storm. ¿Qué es lo que el Dios de la verdad nos está diciendo hoy? What is the God of truth telling us today? En Jeremías capítulo 29 verso 11. In Jeremiah 29:11, Yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal. I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you.
Así que nosotros solamente miramos lo presente, So we only see the present, lo que estamos atravesando en el momento, what we're going through at the moment, pero Dios mira el futuro. but God sees the future. Y lo que Dios está mirando en el futuro de nuestras vidas And what God is seeing in our future of our life es que hay bendiciones preparadas para nosotros mañana. is that there's blessings prepared for us tomorrow. Hay un buen destino para nosotros mañana. There's a good destiny for us tomorrow. Y luego tenemos una vida eterna con Él. And then we have an eternal life with Him. Así que, ¿qué nos está diciendo el Dios de la verdad? So what is the God of truth telling us? En Juan 10:10 nos dice In John 10:10 it tells us que el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. a thief comes to steal, kill, and destroy, but I came to give life, life that is full and good. Así que el diablo siempre nos está tratando de mentir So the devil is always trying to lie to para us, poder engañarnos to try to deceive que us, ya hemos perdido la misericordia de Dios, that we have lost the mercy of que ya God, hemos perdido la gracia de that Dios, we have lost God's grace, que ya perdimos las promesas y las bendiciones que Dios tenía para nosotros. that we lost the promises and the blessings that God had for us. Pero Dios nos está diciendo, But God is telling us, no creas esa mentira. don't believe those Yo tengo lies. vida y vida en abundancia para tu vida. I have life and life in abundance for your life. Así que en cualquier tribulación que estamos atravesando, So any tribulation we're going through, tenemos que poner nuestra confianza en el Dios de la verdad. we need to put our trust in the God of truth, Porque esto es lo que hizo el escritor. because this is what the writer Y did. note lo que dice el escritor And notice what the writer says en Salmos 31:5. in Psalms 35:1. En tu mano 31:5. encomiendo mi espíritu. Into your hand I entrust my spirit. Note que cuando nosotros confiamos en el Dios de la verdad, Notice when we trust in the God of truth, podemos confiar en Él nuestra vida, we can trust our lives to Him, nuestra familia, nuestro trabajo, our family, our work, our job, nuestro negocio, nuestro ministerio. our business, our ministry. Podemos confiar en Él nuestro presente y nuestro futuro. We can trust in Him, our present and our future. Podemos decir lo mismo que dijo el salmista. We can say the same thing that the psalmist said. En tu mano encomiendo toda mi vida. In your hand I leave my life, Porque Él es el Dios de la verdad. because He is the God of truth. No encomiendo mi vida al diablo, I do not entrust my life to the devil ni al gobierno, or the ni government al virus, or the virus, sino que nuestras vidas están en las manos del Dios viviente. but our lives are in the hands of the living God. Nuestras vidas están en las manos del Dios de los milagros. Our life is in the hands of the God of miracles. Están en las manos del Dios de la sobreabundancia. It's in the hands of the God of more than Nuestras abundance. vidas Our lives están en las manos del Dios de verdad. are in the hands of the God of truth. Y luego Él dijo, tú me has redimido. And then He said, you have redeemed me. Así que un día también nosotros vamos a decir lo mismo. Then one day we're going to say the same. Dios nos redimió de esta pandemia, God redeemed us from this de pandemic, esta tribulación, from this de tribulation, este problema, from this problem, de este valle, from this valley, porque servimos al Dios de la verdad. because we serve a God of truth. Y como María, And just like Mary, y como todas las mujeres, and like all the y women, toda la gente, and all the people, después de que cruzan el Mar Rojo after they cross the Red y Sea, miran a todos sus enemigos ser destruidos, and they see all their enemies that have been destroyed, ellos empiezan a cantar, they start singing, empiezan a celebrar, they start celebrating, empiezan a declarar cuán grandes cosas Dios ha hecho. they start declaring how great things God has done. Y de la misma manera también usted y yo nosotros And the same way you and I will do, vamos a celebrar la destrucción de ese virus, we're going to celebrate the destruction of this de virus, ese problema, of that problem, de esa incertidumbre. of that Y uncertainty. también nosotros diremos and we will also say cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. what great things God has done in our lives. Así que note el proceso. So notice the process. Note el proceso que usa el Dios de la verdad. Notice the process that the God of truth uses. Viene Dios y promete algo. God comes and promises something. Note el proceso. Notice the process. Dios promete algo. God promises Y something. luego el profeta lo habla. Then the prophet speaks it. Y luego ese algo Then sucede. that something Y happens. luego la conclusión, todo esto sucedió
sucedió para que se cumpliese lo que Dios habló. In the conclusion, all this happened so what God spoke can be fulfilled. Así que note el proceso. So notice the process. Dios promete algo God promises y something. luego viene un profeta y lo Then habla the prophet comes and speaks y it. luego viene y sucede eso. Then that happens. Porque para que se cumpliese lo que habló el Dios de la verdad. Why? So what the God of truth spoke can be fulfilled. Así que Jesús nos dice en Juan 14:6, So Jesus tells us in John 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. I am the way, the truth, and the life. Así que hay miles de profecías que se han So cumplido there's thousands of prophecies that have been fulfilled. y muchas de ellas se están cumpliendo aún ahora en nuestro tiempo, And many are being fulfilled in our time, delante de nuestros ojos, before our eyes. y otras se van a cumplir aún en el futuro. And others are going to be fulfilled in the future. Pero note que ese Dios de la verdad, But notice that God of truth, Él no se va a convertir en el Dios de la mentira en su vida. He's not going to become the God of lies No in me your life. escuchó, no me escuchó. You didn't hear me. Ese Dios que ha sido de verdad por miles de años, That God that has been truth for millions of years, thousands of years. thousands of years, Él no se va a convertir en el Dios de la mentira en su vida. He is not going to become the God of lies in your life. Sí, así como 4,000 años pasaron cuando Él dijo que Él iba a venir. 4,000 years passed when he said he was going to come. Y dijo específicamente a través de cuál tribu iba a And he venir. specifically said from which tribe he was Y coming dijo from. específicamente cómo iba a And he nacer. specifically said how he was going to be Si Él born. viene y describe esto por 4,000 años previos o 700 años previos, So if he says this 4,000 years ago or 700 years ago, y el Dios de la verdad cumplió cada detalle, and the God of truth fulfilled every ni un detail, hueso se iba a quebrar, no bone was going to be su broken. manto iba a echar suertes. His clothing, they were going to bet on it Y a ver a quién lo ganaba. to see who was going to win it. Así que si Dios de la verdad cumplió todos esos detalles que eran imposibles, So if God of the truth fulfilled every detail that was impossible, ahora lo que Él le prometió a usted que es más fácil. now what he promised you is even easier. Okay. Pensé Okay. que alguien le iba a decir gloria a Dios. I thought somebody was going to say glory to God. Así que el Dios de la So verdad the God of truth no se va a convertir en el Dios de la mentira en su vida, is not going to become the God of lies in your life, porque Él no es hombre para que mienta, because he's not man to ni lie hijo de hombre para que se or arrepienta. son of man to repent. Hay mucha confusión, There's a lot of hay confusion. mucho temor, mucha There's incertidumbre, a lot of fear and uncertainty, mucho odio, mucha a división lot of hate and a lot of division alrededor de nosotros. around us. No permite que sea infectado por esas cosas. Don't allow yourself to be infected with all those Hoy things. más que nunca Now more than ever, necesitamos creer en el Dios de los milagros, we need to believe in the God of en el miracles, Dios de la sobreabundancia, in the God of more than en abundance, el Dios de la in the verdad. God of truth. Pero note algo, But notice something. los israelitas danzaron, The Israelites danced, cantaron y alabaron a Dios they sang and they praised God, y celebraron and they celebrated hasta después de que miraron a sus enemigos ser destruidos. after they saw their enemies be destroyed. Pero usted y yo no tenemos que esperar hasta que a ver nuestros enemigos destruidos. But you and I don't have to wait to see our enemies destroyed. Vamos a empezar a cantar ahora. Let's start singing Vamos a today. empezar a danzar Let's ahora. start dancing today. Vamos a empezar a celebrar Let's ahora. start celebrating Porque today. el Dios de la verdad dijo que Él te iba a bendecir en grande manera. Because the God of truth said he was going to bless you in a great El way. Dios de la verdad dijo que te iba a llevar a tus The promesas. God of truth said he was going to take you to your El promises. Dios de la verdad ha dicho que Él te va a llevar a tu destino. The God of truth said he was going to take you to your El destiny. Dios de la verdad es fiel para terminar la obra que Él empezó en nuestras vidas. The God of truth is faithful to finish the job that he started in our Y life. yo creo que pronto diremos lo mismo que se dijo en Josué capítulo 21 verso 45. And I believe soon we will say the same thing that was said in Joshua 21:45.
45, nosotros también vamos a declarar: we will also declare, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová nos hizo a nosotros. Todo se cumplió. not one word of all the good promises that the Lord has made to the house of Israel has failed. Creo All que came to pass. nosotros diremos estas mismas I palabras. believe we will say these same words, Pero mientras tanto, but in the meantime, Proverbios 1:33 nos dice: Proverbs 1:33 tells us, mas el que me oye, but whoever listens to me, note, el que me escucha, notice, whoever hears me, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. will dwell safely and will be secure from fear of evil. Así que es un tiempo de levantarnos y de brillar. It's a time to stand and to shine. Es un tiempo de levantarnos. It is a time to rise. Es un tiempo de levantarnos y de brillar. It's a time to rise and shine. No es un tiempo de sentarnos y de escondernos. It's not a time to sit down and hide. Porque nosotros alabamos. Because we praise. Porque nosotros servimos Because we serve al Dios de los the milagros. God of miracles. Al Dios de la The sobreabundancia. God of more than abundance. Al Dios de la The verdad. God of truth. Y si usted lo And if cree, you believe it, Dios lo va a llevar de victoria en victoria. God is going to take you from victory to De victory. gloria en From gloria. glory to glory. Del miedo a la fe. From fear to faith. De la duda al valor. From doubt to the To boldness. courage. To courage. De la falta a la From the abundancia. lack to Y abundance. miles y 10,000 van a caer a su lado. And thousands and 10,000 will fall on your Pero side. usted permanecerá firme. But you will remain firm. Dios le va a preparar mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores. God will prepare a table before you, before your enemies. Porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Because good and mercy follows every day of our lives. Por eso podemos decir lo mismo que dijo el salmista: That's why we can say the same thing the psalmist en said. tu mano encomiendo mi espíritu. Into your hand I entrust my Tú spirit. me has redimido. You have redeemed me. Porque tú eres Jehová, Dios de verdad. Because you're the Lord God of truth. Así que Él es el Dios de amor, He is the God of love. el Dios de The misericordia, God of mercy. el Dios de gracia, The God of grace. el Dios de paz, The God of peace. el Dios de gozo, The God of joy. el Dios de consuelo, The God of comfort. el Dios de The esperanza, God of hope. el Dios de bendiciones, The God of blessings. el Dios de la The abundancia, God of abundance. el Dios de los milagros, The God of miracles. el Dios de la The sobreabundancia. God of Él es el overabundance. Dios de la verdad a quien servimos. He is the God of truth whom we serve. Así que podemos decir: So we can say, Él es mi He Padre, is my Father. Él es mi protector, He is my protector. Él es mi libertador, He is my deliverer. Él es mi He esperanza, is my hope. Él es mi razón de He vivir. is my reason for Él living. es mi única verdad donde fundamento mi vida. He is the only truth which I put my life on. Así que servimos al Dios de los milagros, So we serve the God of el miracles, Dios de la the sobreabundancia, God of overabundance, el Dios de la the verdad. God of truth. Y Dios lo va a llevar a su destino. And God is going to take you to your destiny. Dios lo va a llevar a sus promesas, God is going to take you to your a promises. sus bendiciones. to your blessings. Y si usted lo cree, And if you believe ¿por qué it, no dice why don't you say amén, amén y amén? amen, Aleluya. amen, and amen? Y en este día, And this day, si usted no conoce a este Dios de la verdad, if you don't know this God of truth, es un buen día para darle su vida a ese Dios de la verdad. it's a good day to give your life to that God of truth. ¿Por qué no repite esta oración conmigo? Why don't you repeat this prayer with Y me dígale: and say, Señor Dios, Lord God, reconozco que he pecado. I recognize that I have sinned. Le pido que perdone mis pecados. I ask that you forgive my sins. Le acepto como mi Dios, I accept you as my God, como mi Salvador, as my Savior, como mi Señor. as my Lord. Y de este día en adelante, And from this day forward, usted guíe mi vida you guide my life a toda verdad y a toda justicia. to all truth and to all righteousness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.